Amén. esta reunión. Gracias a Dios te damos en este momento por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos aquí nuevamente para hablar de temas tan importantes que, Señor, están en la profundidad de tu palabra. Señor, te ruego que por misericordia hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y quede, Señor, este conocimiento ahí escrito, Señor, en las tablas de nuestro corazón, para poder llevar y para poder bendecir a nuestras iglesias, a la comunidad, Señor, donde usted nos tiene congregados. Gracias te damos, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos y pastores que están en medio de nosotros, y también por haber recuperado, Señor, la señal de Zoom en el teléfono de nuestro pastor, Carlos. Gracias te damos en estos momentos y rogamos tu paz y tu bendición. En los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, esta noche, bueno, haciendo un breve repaso, la clase pasada vimos algunas características que debe tener el consejero. Conversamos también la necesidad que tienen las personas de hablar, de expresarse, y nosotros también aprender a escuchar. Muchas veces tenemos el defecto que queremos imponer nuestra idea, y un consejero tiene que guiar a las personas en el entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento que nosotros planteamos? El de la consejería es bíblico. Vale decir, tenemos que tener una capacitación bíblica, ser humildes para guiar al hermano, no es demostrar un conocimiento, eh, no es demostrar un conocimiento, porque ellos por algo llegaron a nosotros, digamos, a conversar, a ser guiados por la palabra del Señor. Y esta noche vamos a ver una serie de fases o etapas para una adecuada consejería. El autor Morales, el pastor Morales, el doctor Morales nos dice que hay fases para lograr un propósito práctico, ¿ya? Pero no es, él también nos señala que no es la única manera, digamos, para hacerlo. Cada uno debe buscar su propio estilo, llamemos. Hay tantos estilos como hermanos que desarrollan la consejería. Pero en términos generales, lo primero que debemos de hacer es tener una preparación. Tal como nosotros iniciamos nuestras reuniones con oración, también las reuniones de consejería deben de iniciarse pidiendo la dirección del Señor, ¿ya? Y esto significa orar, ¿ya? A favor de los aconsejados y también del consejero, para que los guíe, para que también les dé paz. Ya recordemos que el consejero acompaña a los hermanos, pero al mismo tiempo tiene la capacidad para no involucrarse en el conflicto de los hermanos. Si que los hermanos tuvieran algún conflicto, estoy pensando. Para dar un buen consejo uno tiene que también ser equilibrado, ser ecuánime, no ponerse a gritarles a los hermanos desesperados, si no sería toda una olla de discusiones, ¿no es cierto? Aquí no se trata de imponer una idea, sino de guiar conforme a lo que la palabra nos va enseñando. Y por eso, a pesar que es una sesión informal, en un sentido que no hay un esquema rígido, siempre nuestras reuniones tienen que ser, cuando son dirigidas, digamos, por un consejero cristiano, con oración, sea que la persona sea creyente o no sea creyente. ¿Esto por qué? Porque nos vamos a ver enfrentados en ese momento a pruebas y a dificultades que no las podemos determinar previamente, pero sí tenemos que pedir la sabiduría del Espíritu Santo. Y en este sentido, cuando hablamos con personas que no son creyentes y aconsejamos, lo lógico también es ser honesto y decirle a las personas: mire, yo soy cristiano y mi consejería es cristiana. Usted no espere que yo le vaya a hablar de cosas que no son distintas a la Biblia. Vamos a hablar en torno a la Biblia, vamos a aconsejar en torno a la Biblia. También es importante que haya un ambiente. Me refiero a un lugar adecuado, no ruidoso. Ya tratar de que sea más o menos formal. En la misma iglesia, en una aula de la escuela dominical, en el mismo hogar también puede ser, donde puede ser el hogar del pastor, el consejero en este caso, que no necesariamente sabemos que tiene que ser el pastor, pero
puede ser en un lugar que sea tranquilo. Cuando hay dificultades entre hermanos, mejor siempre buscar un lugar neutral, más o menos que le dé garantía a ambos. ¿Para qué? Para que se sientan también tranquilos al desarrollarse. También puede ser una institución, en una oficina, etc. Yo les decía la semana pasada que cuando estemos en alguna oficina, lo adecuado, cuando estemos con una persona solas, especialmente en el caso de los varones con una hermana o un hermano con una hermana, estén ahí, sea consejero o aconsejado, el consejo es tener una puerta que sea visible desde afuera para adentro, y también, en caso que no se pueda, tener la puerta abierta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también dentro de las situaciones de la consejería a veces se producen situaciones muy delicadas. Entonces, no es necesario andar tentando, digamos, a la persona, a Satanás, digamos, digo yo, para caer en pecado uno también. A veces también tratar de no tocar a la persona. A veces tenemos la tendencia a tocarle las manos a las personas. Hay que evitar ese tipo de tocaciones. Ya, a menos que, y si la persona, al tiro hermano Jorge, al tiro, si la persona, por ejemplo, está llorando, tener pañuelos, por ejemplo, disponibles, ya, en su cajón siempre tengan pañuelos de estos desechables o toallas, o servilleta o confort, algo que las pueda consolar, y siempre tengan un vasito, 2 vasitos con agua, o el número de hermanos que vayan a participar. En este sentido, también si van a hablar con niños, tienen que estar los padres presentes o bien pedir la autorización a los padres para poder conversar con el niño. No podemos ir con un niño de la mano y llevarlo a una oficina, por mucho que seamos el pastor o una autoridad de la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Eh, el ambiente, como les digo, para terminar, este punto tiene que ser un lugar cómodo para el aconsejado y también que tenga confidencialidad, digamos que no cualquiera escuche, ¿no es cierto? De esta manera que no hayan distractores, ¿ya? Por ejemplo, que donde estemos las sillas estén en buen estado, ¿no? A veces no tenemos sillas en tan mal estado que hay que estar como bailando mientras estamos sentados y eso obviamente incomoda. Pero más o menos la idea es tener un lugar adecuado para que las personas puedan desarrollarse y explayarse libremente. Hermano Jorge, por favor, usted adelanta la manito. Sí. Buenas tardes a Buenas todos mis tardes. hermanos. Bueno, frente a lo que estaba planteando en este último punto, me surge la idea de que también es posible que estas sesiones puedan ser grabadas en audio video, obviamente con hacerle firmar un consentimiento informado por escrito a los que están participando en la consejería. Si es un niño, ya el apoderado correspondiente, ya, que firme ese consentimiento. Y bueno, y también puede ser en línea. Hoy en día tenemos bastante tecnología para que pueda haber cámaras en línea, ya con respecto si es un niño frente a un celular, ¿cierto? Que esté mirando el papá o la mamá, ¿ya? Y no tengamos esos problemas como usted plantea, ¿cierto? De que se llegue a malentendido, ¿ya? Con respecto a esta consejería, porque como usted bien dice, tiene que ser privada, ¿ya? Privada en el sentido de que eh, tiene que ser en un lugar donde se sienta la libertad del aconsejado de expresarse libremente con el consejero, ¿ya? Y yo creo que, bueno, por experiencia de otros colegas que trabajan en la universidad, lo hacen cuando tratan a niños, ¿ya? Propiamente tal, las graban, ¿ya? Justamente para ellos protegerse con respecto a malos entendidos que se pudieran dar. Eso. El micrófono, pastor, está apagado. No, gracias, hermano Alexa. No, le decía que si vamos a grabar, tiene que ver, como dice nuestro hermano Jorge, tiene que ver respetando la confidencialidad,
tiene que haber consentimiento de los padres, en el caso de los menores de edad, y siempre con adolescentes especialmente también tener mucho cuidado. Si son niñas, ojo, porque también ser delicado en el trato, y como les digo, evitar las tocaciones de manos, aunque sea un cariñito en la cabecita o en la mejilla, bien, aunque suene un poco distante en ese punto, es mejor preservar la distancia que en el sentido que se eviten las malas interpretaciones. Recordemos que hemos aprendido mucho durante este último tiempo de daños que se han hecho a niños, porque se les retiraba en los colegios sin autoridad, en los colegios se les llevaba a oficinas apartadas, entonces ahí uno tiene que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas. Y si vamos a grabar, tiene que ser una grabación, digamos, consentida, y con el consentimiento y la obligación de guardar esas grabaciones para que no otras personas no las vayan a mal usar, a mal utilizar, ¿no es cierto? Entonces, también ser cuidadoso en pedirle cosas a las personas. Si la persona está una ropa muy ligera, es mejor decirle a la persona que tenga una vestimenta adecuada. ¿Ya? Yo les contaba, o no sé, a los hermanos, que cuando hay niñas, por ejemplo, en los campamentos, yo no les digo a las niñas directamente, oye, vístete, porque le digo a mi esposa que cumple ese rol, digamos, de aconsejar a las niñas. Y uno puede hacerlo también como papá, digamos, bueno, con respecto a sus hijos, sus nietos, ¿no es cierto? Pero con otras personas ajenas, a veces es malinterpretado. Tiempo atrás me acuerdo un pastor que una hermana estaba practicando un baile en una iglesia. El pastor les dijo que las faldas eran muy cortas. Entonces, él lo hizo preveyendo una situación, pero los hermanos o las hermanas todas anduvieron hablando que el pastor, quejándose que el pastor estaba mirándole las piernas a las niñas. Pues entonces, lo que fue bueno se malinterpretó. Entonces, tenemos hoy en día, sobre todo, que las cosas están tan desafortunadamente ofensivas, digamos. Cualquier mirada, cualquier mala palabra, es mejor siempre tener algo que nos vaya respaldando. ¿Ya? También, si hay una consejería formal, nosotros debemos tener siempre un expediente, una carpeta con los datos de la persona, conocer los antecedentes familiares, personales, y también cualquier hecho que sea relevante que vaya surgiendo dentro de la problemática que se plantea. A veces hay consejos o consejerías que son más breves que otras, obviamente. No podemos jactarnos tampoco de tener un conocimiento. Nosotros tenemos que ser lo más cuidadosos siempre de enfrentar problemas, porque un buen consejo ayuda a la persona, pero un mal consejo también puede destruir a una persona, ¿ya? Y por eso la Biblia es nuestra regulación, ¿ya? Entonces, ¿cómo saludamos a las personas al inicio de una sesión? Debe haber una presentación en caso que no se conozcan. También muchas veces uno pregunta cosas genéricas para romper lo que se llama el hielo. Es una frase muy común dentro de Latinoamérica, romper el hielo, para poder tratar de evitar los apodos. Oye, lagarto, por ejemplo, no sé si alguien le dirá lagarto, oye, perdón, es un poco xenofóbico lo que voy a decir, pero oye, ¿cómo está? No sé, bueno, lo voy a evitar, digamos, para no, oye, evitar palabras ofensivas, oye, negro, ¿cómo está? Eso ya no se puede usar, digamos, por mucho que yo tenga la confianza. Es más, incluso si usted tiene una confianza con la persona, debe tratarla como la iglesia se trata, hermano, hermana, ya, oye, tal por cual, obviamente evitar los garabatos, los giros, por mucho que uno quiera tener, hay personas que tratan de ajustarse a los jóvenes y bajan el lenguaje, tampoco debemos de caer en eso. Nuestro trabajo no es empatía con los malos modales, sino que nosotros tenemos que trabajar en el problema, ¿ya? ¿Se puede uno reír en el curso de la reunión? Por supuesto, tampoco no es algo victoriano, ¿no es cierto? Pero sí debe evitarse, digamos, que después las cosas se transformen en una chacota, ¿no es cierto? Debemos de analizar también las circunstancias que vino la persona.
¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Si vino en forma voluntaria, es importante. O si vino porque los papás la mandaron, o la esposa mandó al esposo, o al revés. Entonces, si vino obligado, ¿ya? Es importante que el consejero, como les digo, les presente también el Evangelio en todo momento. Es importante también determinar si el aconsejado es cristiano o no es cristiano. No porque el Evangelio vaya a ser disminuido, sino que cómo vamos a presentar nosotros también el Evangelio. También, si hay una consejería múltiple, es decir, se distingue entre consejería singular y múltiple, una clasificación en el sentido que si hay una o más personas, a eso se refiere, ¿ya? Si hay muchas personas implicadas en el problema, mi opinión es que uno debe conversar por separado. Por ejemplo, en un caso matrimonial, es mejor conversar primeramente por separado, por cada una de las partes, digamos, para poder entender bien el problema, sin decirle, hermana, no le puedo creer lo que hizo este canalla. No, nada de esas expresiones fuera. Siempre manteniendo el respeto al que está ausente. Porque ustedes después van a tener que hablar con él o con ella, y van a tener que escuchar, y muchas veces surgen estas dobles verdades que digo yo. Cada uno tiene su verdad, decimos nosotros. Entonces, aunar esos criterios, buscar la raíz del problema, es un tema que a veces requiere no solamente una conversación, sino que varias conversaciones. A veces hay muchas situaciones que uno se va encontrando en el camino y uno nunca se debe jactar de un conocimiento que tiene. Debe ser como veíamos la semana pasada, muy humilde y agradecido al Señor que le permite tener ese conocimiento y también ser reservado. También debemos pensar y recordar que no siempre es posible conseguir que todos los involucrados se presenten a la consejería. Hay personas que están presentes y otras veces que a otros no les importa, ¿ya? Por ejemplo, si alguien habla de murmuración y el otro no se presenta, es poco lo que se puede hacer en el sentido de poder solucionar el conflicto propiamente tal. Pero sí podemos enseñarle al hermano o a la hermana cómo poder enfrentar esos problemas, ¿ya? Sin darle la razón, sino buscar la palabra, no a la persona, sino la palabra nuevamente, ¿ya? También, cuando uno termina una sesión, en el desarrollo de la sesión le puede dar tareas a la persona, ¿ya? Por ejemplo, mi esposo no me ama, estoy poniendo un ejemplo, mi esposo es flojo. ¿Y por qué le preguntamos a la hermana? Mi hermano, mi esposo no hace nada en la casa, lo único que llega a tomar, a dormir y a ver tele. No se preocupa de los quehaceres. En cambio, yo me preocupo de esto, lo otro. Entonces, bueno, aconsejar al hermano, por ejemplo, mira, hermano, si uno logra esto, hay un caso hipotético, ¿no es cierto? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, como dice. Entonces uno debe decirle al hermano, ¿por qué no hace el ejercicio usted de levantarse, por ejemplo, 10 minutos antes o 15 minutos antes y dejar la loza lavada, por ejemplo? ¿Qué le parece, hermano, que en lugar de sacarse los zapatos en cualquier parte, se saque los zapatos en la entrada de la casa, como lo hacen los gringos, por ejemplo, o los norteamericanos, o o se los saca en la pieza, como es nuestra cultura, o se saca la chaqueta y la deja colgada en un lugar adecuado? Son detalles que agradan. Muchas veces hay problemas matrimoniales porque los maridos hemos sido displicentes, no hemos acostumbrado a que nos traten bien y a veces nuestras esposas necesitan un cariño de apoyo, digamos. ¿Ya? También evitar las palabras en las conversaciones superlativas, por ejemplo, siempre ustedes van a escuchar en una conversación, siempre él me trata mal, él nunca me ha amado, ella siempre me insulta. Son calificativos que van surgiendo. Uno siempre en una consejería, la verdad, las cosas debe evitar caer en los calificativos. El consejero no puede entrar a calificar situaciones, ¿ya? Él debe escuchar, debe analizar y debe dar una respuesta bíblica, un consejo bíblico, ¿ya? También, otro aspecto importante dentro de
de las consejerías es precisamente lo que no puede ocurrir hoy, que no atrasemos, digamos, ¿ya? Uno tiene que ser puntual. Si dijimos a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde del día viernes, aunque pucha, esté lloviendo, esté con trueno, y ahí me acordé que era el cumpleaños de mi hija, entonces si uno ya se comprometió. Se nos pegó el pastor. Ah, se fue. Se fue a negro. Disculpen, hermano, se me cayó el sistema. Ahí se volvió. Disculpen, he tenido problemas acá. Bueno, uno debe mantener también la calma. Aunque por dentro esté ahí. También, si a uno lo insultan, por ejemplo, en una conversación, uno también debe mantener el cuidado, la prudencia, el dominio propio. No permitir que uno lo ofendan, sino decirle, mire, vamos a evitar las malas palabras entre las personas que están conversando, pero si uno reacciona insultando al otro, le aseguro que no va a resultar en ninguna parte nada bueno de eso. Si eso llegara a ocurrir, es mejor dejar de lado y buscar a alguien que lo pueda reemplazar. En cuanto al desarrollo de la sesión misma, también debemos decir que el consejero, al aconsejado perdón, le va a contar un problema. Pero yo tengo una regla, las personas no lo hacen porque quieran mentir, simplemente porque no lo racionalizan en el sentido que tienen que ser abiertos. Por mucho que uno Pastor, le diga, cuénteme todo. Pastor, Sí, hermano, disculpe, sí, hermano. nos quedamos precisamente cuando dijo, yo tengo una, ¿cuánto fue la palabra que dijo? Yo tengo una, Ahí quedó, pues. ahí quedó, yo tengo una y ahí quedó. Perdón, no se escuchaba nada. No, Entonces nos quedamos Perdón. expectantes que tenía una... Ya, yo tengo una regla propia. Ya, gracias, hermano. ¿Cuál es las personas, o una teoría, pues póngale el nombre que usted quiera ahí, es libre? Las personas cuando hablan contigo, con uno, y le cuentan un problema, la verdad las cosas que van a contarle recién el 25% de las cosas. Y no porque las personas quieran mentir, no porque las personas quieran engañar, sino porque omiten muchos datos porque no los consideran relevantes, porque consideran que se les olvidó o que simplemente piensan que son datos que ellos mismos pueden manejar y no forma parte del problema. Entonces, cuando eso ocurra, que no lo tomen a mal, digamos, pensando, oh, este hermano me engañó, ni se sientan ofendidos en ello. Simplemente guiarlos. Y cuando ustedes se van a ir dando cuenta de esos procesos que ocurren, y ustedes tienen ahí que decirle hay algo más, llevarlo a que puedan abrirse plenamente.
Normalmente las cosas más importantes quedan ocultas. No sé por qué ocurre, pero siempre ocurre eso. ¿Y por qué? Porque las personas reaccionamos ante los hechos, lo que nos afecta. Pero la raíz del problema es muchas veces mucho más profunda. Nosotros vemos lo que nos está afectando, lo que nos está doliendo, lo que nos está aquejando, pero la raíz es más profunda. Entonces, descubrir eso requiere también un tiempo de tranquilidad, de paz, ¿ya? También debemos de aprender a hacer preguntas claves, ¿ya? Manejar bien la toma de apuntes, ¿ya? Y sobre todas las cosas darle confianza a la persona. La idea es recoger la mayor cantidad de datos y en una forma precisa. Ahora, nosotros tenemos que ser cuidadosos en la forma como nosotros vamos, no podemos nosotros ser juzgadores ni condenadores del hermano, ¿ya? Debemos darnos el tiempo, como dice Santiago 1:19, el tiempo para escuchar al aconsejado, ¿ya? Y reunir la información sobre la situación que enfrenta, ¿ya? Ahí hay que ser también, aprender a manejar los tiempos. Y ahí surge este tema que les he mencionado. A veces queremos nosotros cubrir los espacios y terminamos hablando de nuestra vida y no hablando del problema del hermano, ¿ya? Y ahí tenemos que aprender a saber cerrar capítulos, cerrar conversaciones, pero que el hermano sea el que se vaya explayando, ¿ya? Se necesita muchas veces tomar datos de asuntos físicos, por ejemplo, cómo está durmiendo, si tiene alguna enfermedad, si está leyendo la palabra, por ejemplo, en el caso de los creyentes. Por ejemplo, si está enfermo, normalmente las personas diabéticas sufren alteraciones del estado de ánimo. Entonces, ¿por qué? Porque se les sube la glicemia y pierden el control. Eso no justifica, digamos, que las personas sean violentas, ¿no es cierto? Pero sí es un antecedente que las personas con diabetes, se sabe, pierden muchas veces la capacidad para poder desarrollar, digamos, adecuadamente su estado de ánimo, y eso se manifiesta, digamos, en sus conversaciones incluso. ¿Me dan un segundito, por favor? Sí, un segundito. Entonces, perdón, ahora sí. Si la persona, por ejemplo, está con enfermo estomacal, por ejemplo, también andamos personas que no toman desayuno, por ejemplo, y se ponen, y llamamos nosotros idiotas, se ponen mal genios porque no han comido. Y a veces esas cosas detonan. No justifico yo los insultos ni las malas palabras. Simplemente digo que son detonantes que van produciéndose. Y en la familia, digamos, también puede ser un mal día y las personas pueden sentirse ofendidas. Pero hay que buscar el punto, digamos, no para justificar, sino para poder comprender lo que va, para poder identificar adecuadamente el problema. En este sentido se debe ser bastante amplio. ¿Qué significa esto amplio? No escandalizarnos por las cosas que nos llegan. Ustedes cuando estén aconsejando, le van a llegar cosas que son increíbles, créanme, de cosas que uno ni siquiera se puede lograr imaginar qué es lo que puede ser. Entonces uno no debe ponerse, Señor, ¿cómo esto ocurre en tu iglesia? No, eso uno lo guarda en su corazón y en oración, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos de ver los problemas humanos, debemos de aprender a identificarlos, debemos aprender a describirlos y cómo enfrentarlos en la consejería. Esto nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a determinar las causas y buscar una solución bíblica adecuada. Muchas veces también ve que en la dinámica no solamente hay solamente un problema, sino que muchos problemas. Bueno, hay problemas económicos. A veces los matrimonios pelean y el marido oculta, por ejemplo, que quedó cesante. Muchas veces ha ocurrido eso. Está pasando, y entonces es necesario ahí, el problema no es la cesantía, sino enseñar también al varón a ser abierto con su esposa, a confiar en ella, a que ambos confíen. Ya también hay, o que la esposa es gastadora, derrochadora, entonces también a enseñarle también
a ser cuidadosa con los bienes que la familia va generando, sobre todo hoy en día cuando hoy en día las esposas también salen a trabajar. Ahí cada familia va a tener que determinar su propio régimen. Hay matrimonios que juntan todo, lo ponen en un solo pocito, digamos, todo. Hay otros matrimonios que son abiertos, digamos, la billetera abierta, digo yo. La esposa sabe lo que tiene el esposo y el esposo sabe lo que tiene la esposa y ambos cuidan uno al otro. Hay otros matrimonios también que son un poquito disímiles en el sentido que son distintos a estos otros, en que cada uno maneja su propio patrimonio. Incluso hay matrimonios cristianos estoy hablando, que el marido paga la cuenta del agua, la luz y la esposa el internet y el TV cable, por poner un ejemplo. Y los dos pagan la cuenta del dividendo de la casa. Entonces, hay distintas fórmulas. Hay otros matrimonios que el marido es el que soporta los gastos y la esposa tiene su propio patrimonio. Entonces, cada uno es distinto. Habemos 10 matrimonios cristianos, son 10 vidas distintas. Eso de que, y no podemos decir que la mía es mejor que la otra, sino que para nosotros es lo mejor, pero tiene que ser de consenso. ¿Ya? También el problema que presenta el aconsejado, y esto volviendo un poquito atrás, el primer problema que presenta el aconsejado no necesariamente de mayor importancia. Quizá él no haya mostrado un problema, pero volvemos a la regla del 25%. Puede ser que el 75% es donde está el problema a solucionar. Pero de esta manera, nosotros no podemos calificar si es más grave o más pecaminoso. A nosotros no nos corresponde eso, sino que nos corresponde identificar el problema y de esta manera en la consejería llevar el consuelo, amonestar o guiar en su caso. ¿Ya? Tenemos esa facultad, lo podemos hacer. Amonestar no significa gritar, ya amonestar significa llamar la atención, un llamado de atención. Significa decirle estás mal en esto, o hermanos están mal en esto, hermana, ustedes miren, lo he escuchado y es necesario que ustedes puedan conversar estas cosas. A veces el marido se guarda cosas en su corazón y para no molestar a la esposa o la esposa al esposo, pero yo creo que él le sabe, me molesta que llegas tarde, por ejemplo, pero saber conversarlo y no enojarse porque me están diciendo que llego tarde, sino que pensar que la esposa está pensando en el marido porque lo quiere, lo necesita y de esta manera estar juntos. O bien la esposa, cuando llega el marido, le cuenta, mira lo que hizo, le cuenta el listado de petitorios de los niños. Entonces, a veces yo le digo, este no es un sindicato. Ya llegó el sindicato, a veces empiezan llega uno y empieza las cosas. Entonces, uno debe aprender también a cuidar. Debe entender el problema de la forma en que lo ve Dios. Dios sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestros problemas, sabe de nuestros conflictos. Entonces, nosotros tenemos que tener esa visión para enfrentar la problemática. ¿Cómo nosotros debemos enfrentar la problemática? Una vez que ya más o menos hemos determinado cuál es. Primero, ser escriturales. Ya hay que buscar siempre la solución bíblica del problema. Esto no es como el manual de cortapalos de Hugo, Paco y Luis. ¿Te acuerdas de la primera clase que les dije? Hugo, Paco y Luis tenían un manual de cortapalos que el río se sale, había que comprar tres palitos de tal medida y tales clavos. No, el río se sale, ¿cómo lo podemos cubrir? A veces hay una historia que se la voy a relatar, es breve. Y tenemos el elefantito. En nuestras casas normalmente siempre tenemos elefantitos.
Y usted me dirá, yo nunca he tenido un elefantito. Sí, los elefantitos yo les llamo los problemas. A veces tenemos elefantitos que todos los días le vamos dando comidita, pero lo cuidamos el elefantito. Y un día ha crecido tanto el elefantito que ya no es capaz siquiera, cuando lo queremos sacar de la casa, tenemos que botar los muros. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aprender a que los elefantitos no estén dentro de la casa, porque los elefantitos normalmente rompen los muebles, rompen la losa. Entonces tenemos que aprender a tener y aconsejar a nuestros hermanos en una toma de decisiones que haga, que melle y produzca un cambio en sus vidas. Y que surja, aquí hay una palabra muy importante al final de la consejería, no una tarea, sino un compromiso. El compromiso de cambiar, el compromiso de reconocer que Cristo está obrando en sus vidas. Y les ponía el ejemplo la semana pasada, o antes pasada. Todas las personas podemos controlar nuestra ira. Hay personas que dicen que la ira no se puede controlar. Yo digo que sí se puede controlar. Y les puse ese ejemplo en que están peleando animadamente un par de una pareja y llama el suegro o la suegra y somos capaces, incluso hasta de sonreírle. Decirle, hola suegrito, ¿cómo está usted? ¿Cuándo va a venir a vernos? Entonces, podemos manejar los tiempos. Podemos manejar nuestro furor. No estoy diciendo que todo el tiempo estemos peleando, pero simplemente les digo, la ira es controlable. Es necesario el consuelo. A veces los maridos también somos un poco alejados de nuestra esposa. Ya se le tiene que quitar. Las preocupaciones de nuestra esposa son distintas a las nuestras, digamos. Entonces tenemos que estar también atentos. Y las necesidades de los varones también son distintas a las hermanas. Tenemos que aprender a estar atentos en ese juego de necesidades que tenemos. También tenemos que dar consuelo al que está sufriendo. Por sufrimiento en muchos casos, por los hijos se sufre, por los matrimonios, por la pérdida de los padres, y no solamente pérdidas, sino que también en distintos momentos de la vida pueden haber dificultades. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una dificultad con un hijo? Mi hijo está consumiendo droga, o mi hijo cayó preso, o mi hijo es alcohólico, ¿ya? O mi hijo se enredó con una niña, o mi hijo también, en estos tiempos, mi hijo es homosexual. Y pueden enfrentarse a esas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer con escándalo? Hermano, usted es un pecador. Tenemos que primero escuchar al hermano. Créanme que lo primero que ustedes van a ver va a ser el desahogo del hermano. Va a ser la tristeza del hermano y se va a sentir derrotado el hermano. Porque uno empieza a buscar dónde cometió el error. No nos pasa eso a nosotros. Entonces, de ahí dar esa mirada de Cristo, la mirada de consuelo, la mirada de guiarlo. Hay un pasaje cuando el Señor sana al ciego. Le pregunta el Señor a los fariseos, ¿quién pecó? ¿Fue este hombre el que pecó o fueron sus padres los que pecaron? Y no, es para la honra y la gloria de Dios las cosas que van ocurriendo. ¿Cómo estas cosas pueden ayudarnos a nosotros a fortalecernos, a crecer? O mi hijo nació enfermo con una enfermedad mental, con retraso mental. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos problemas? Vamos a echar a la niña porque quedó embarazada, cómo me fracasó, como padre fracasé, o en el caso del esposo que ha cometido adulterio, o la esposa también que cometa adulterio, ¿cómo va a operar el perdón ahí? ¿Se dan cuenta? Son temas muy complejos que de la vida humana. Yo estoy poniendo ejemplos muy a la gruesa, pero créanme que la vida humana, la vida que nos toca vivir, digamos, en este mundo, es muy compleja. Un hermano, su hijo cayó preso, ¿cómo lo vamos a ayudar? Vamos a estar con él, le vamos a decir, pucha, que la embarraste, yo te dije que te preocuparais más de tu hijo, ¿cómo lo vamos a guiar? Vamos a hacer nosotros el apoyo, tenemos que ir a visitar a la persona que está presa también,
vamos a ir a la cárcel a decirle, te lo mereces. Entonces, me van comprendiendo, son situaciones. Una vez conocí a un hermano que su hijo, yo no lo comprendía, debo reconocer, no lo comprendía al hermano, hasta que supe su dolor, porque él tenía a su hijo preso porque había matado a una persona. Y siempre se iba terminaba el culto y se iba unos 5 minutos antes. Y eso molestaba mucho a la iglesia. Entonces, pucha, ¿por qué se va antes la oración? Y empieza Satanás a movernos la cabeza. Hasta que un día conversando con él, reveló su situación que era muy delicada. Entonces, ¿por qué se tenía que ir antes? Porque tenía que saber llegar a la hora de visita. A mí me, a mí me quiebran mucho estas cosas porque son vivencias de hermanos que han vivido y ustedes como consejeros van a tener que vivirlas, sea como pastores, presbíteros, hermanas consejeras, van a tener que estar ahí con el hermano. O en el caso que el hermano Jorge la semana pasada nos decía, una persona violenta, tenemos que amonestarnos, no le podemos decir, bueno, la niña fue la que tentó a mí para que la violaran. Eso no puede estar en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? O tampoco escudarnos en poner al Señor como donde no le corresponde estar. El Señor está en honra. No podemos decir porque la iglesia tiene que estar protegida, no vamos a denunciar un delito, ¿no? Tenemos que aconsejar a la persona e incluso, si es necesario, acompañarlo a entregarse. Así de simple. Así de simple. Entregarse, y eso es bueno, porque también nosotros tenemos que cumplir con el Señor. Eso no, si un hijo comete un delito, uno como papá, lo primero que piensa, no, te tenés que esconder. No, uno tiene que pensar y decir y acompañar, buscar un consejo profesional en ese caso, ¿no es cierto? Y acompañar al hijo, conforme porque debemos de cumplir la ley de Dios. Entonces, son muchas, y yo estoy exponiendo temas teóricos porque hay que estar cada uno tiene que estar en su momento, en el momento que nos toca vivir. ¿Ya? También debemos guiar a las personas a que tomen la mejor decisión. ¿Sabe, pastor? Tengo un problema de trabajo. Hay un ejemplo, el esposo quedó cesante y la esposa tiene que salir a trabajar y él cuida a los niños. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Atenta contra la familia eso, los cuales entran los roles, pero es necesario que ella salga a trabajar porque él quedó cesante. Entonces, la dinámica humana es muy grande, pero para todo tiene respuesta el Señor. Para todo tiene respuesta el Señor. No pierdan, no tengan la menor duda en ello. ¿Eh? También planificar también es importante con los hermanos, fijar objetivos para ser alcanzados, objetivos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Y fijar estrategias, como les decía, dejar tareas. ¿Saben, papá? ¿Saben? El matrimonio no ha pasado nada, dicen con nosotros, estamos fríos, como dice ¿cómo se llama Arjona, una canción que parecemos pingüinos en nuestra habitación. Entonces, pensar, por ejemplo, no es que mi esposa ya no me quiere, o el esposo no, es que no quiere, entonces nos vamos distanciando. Pero, ¿qué nos ha dado el Señor? Ella es mi esposa, yo soy el esposo, tener momentos comunes, conversaciones comunes, acercamientos, juegos íntimos de ustedes, de nadie más, digamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido también aconsejar sabiamente a las personas. Dice la palabra que nosotros no debemos de cumplir con el deber conyugal, dice la palabra, y no os neguéis el uno al otro, ya, salvo que sea de mutuo acuerdo y el tiempo y sea de oración. O sea, ¿cuándo nos vamos a nosotros en el matrimonio a estar separados? No es por una cuestión de que, o a menos que haya una enfermedad, por supuesto, ¿no es cierto? Tampoco podemos ser personas que estamos pensando, el Señor no piensa en cosas extrañas, sino que tiene que ser conversado, si hay un tiempo de enfermedad, si hay un tiempo incluso hay enfermedades de pena, de tristeza. A veces los hombres pensamos que la mujer se va a consolar
a través del débito conyugal. No es así. Las esposas necesitan buen trato. También tenemos que ser cuidadosos en nuestras palabras, una salida, ir a buscarla al trabajo, no sé, cosas sencillas. Yo siempre les digo a los hermanos, piensa usted cuando pololeaba, ¿qué es lo que hacía? Cruzaba el Atlántico de ida y de vuelta por ir a la persona que usted, a su polola. Después que se casan, escucha, si es que se acuerdan, es poco, pero nunca es tarde, créanme. Ofrézcanle ir a buscarla, a dejarla al trabajo, espérenla si es necesario, acompáñense. La vida es de cosas simples, tómenle la mano. Aunque muchos digan hoy día la cultura más feminista, que hoy día abrir la puerta es feo, esas cosas no sirven. Créanme que abrirle la puerta a la esposa, atenderla, abrigarla, son cosas que se valoran mucho. Ya. Así que dejemos de lado también esas técnicas o prácticas femicidas que digo yo, o feminazis que dicen algunos, de que todo es malo. Si tiene su esposa frío, pásele la parca, pásele abríguela usted, aunque usted esté muriéndose de frío, no importa, pero sea un héroe. Sea un héroe en su hogar. Y de esta manera usted va a poder también comprometer a la familia. Yo hoy día he hablado muchos casos en términos genéricos, pero fíjense horarios, métodos, técnicas, procedimientos. Ya el marido va a lavar la loza del desayuno. Si dicen garabato, hay incluso familias que echan moneditas cuando se echan garabatos. A mí me molesta que mi esposo diga garabato. Y el esposo, pero es que yo estoy acostumbrado a eso. Pero uno también tiene que aconsejarlo bíblicamente. Trata a tu esposa como un vaso más frágil. ¿Ya? El vaso más frágil uno no lo agarra a patadas ni a combos, sino que lo limpia. Y de esta manera buscar y mostrar que lo que Dios requiere para nosotros. Así el consejero siempre dar esta respuesta bíblica. No debemos pensar, también recordemos que el consejero es Superman, ya ni Superwoman, ya también nosotros tenemos nuestros problemas, ya tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, pero eso no quita que podamos dar un consejo. A veces las personas dicen, mire, este vende remedio para los callos, pues más para los callos y tiene Juanete en los pies, algo así el dicho, no recuerdo bien, pero debemos de aprender, que eso no sea un obstáculo, porque lo que hemos aprendido en la vida también sirve para otros. A mí no me cabe la menor duda que si el Señor nos ha llamado como hijos de Dios, también nos ha enseñado para poder aconsejar, y así lo dice 2 Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7. Dice, si nosotros tenemos pruebas, el Señor lo hace para el consuelo, pero no es para consuelo nuestro, sino que para que nosotros podamos dar consuelo a otro que sufre. Y el que mejor sabe las cosas es el que las ha vivido. Eso en breves líneas. Pero volvemos al punto, no es tu historia, sino en la necesidad del hermano. Y ante ello damos una respuesta bíblica. Debemos de cerrar un proceso. Y después de que la consejería también está terminando la sesión, nosotros debemos de aprender también a orar. Preocuparnos en las próximas sesiones, estructurar y también dentro de este proceso anotar en forma inmediata, digamos, los detalles. Cuando se vaya lo aconsejado, anotar al tiro detalles que queden, porque la memoria es frágil, ya la memoria es débil, y es mejor anotar cosas que no hayan llamado la atención. Y la oración final siempre tiene que estar clara y precisa. No podemos, iniciamos con oración y terminamos con oración. Y siempre les digo a los hermanos, usen la estrategia de Nehemías. Nehemías, cuando habló con el rey, ¿qué es lo que hizo cuando el rey le preguntó cómo está tu rostro? ¿Qué hizo Nehemías? Le contestó, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo antes? Oró. Puede haber sido una microsegundos, digo yo, en que él oró, Señor, ayúdame. Es una oración fuerte. Señor, cuídame. Señor, ¿qué le digo? Dame palabras, no sé, estoy especulando en la mente de Nehemías, pero el ejemplo está claro. Oré al Señor y cuando tenemos enfrentados problemas,
ore al Señor mientras tanto está ocurriendo la situación, para que el Señor vaya guiando. También después de la reunión o cuando termina la consejería, nosotros también debemos tener un seguimiento, ya independiente se trate de varias sesiones o de una sola. Siempre es recomendable preguntarle a la persona cómo le fue con lo que habíamos conversado. ¿Han mejorado? ¿Hay algo? ¿Se logró lo propuesto? ¿Cuáles obstáculos se han presentado? Porque a veces uno diseña una estrategia y créanme que el diseño siempre va a cambiar, ¿ya? Pero lo importante es que usted pueda apoyarlo en esa instancia. Ellos van a tener que caminar, seguir adelante el aconsejado su vida, pero usted tiene que haber llevado la palabra del Señor y siempre teniendo esa lista de oración, orando por el aconsejado y sus problemas. Y esa lista es privada, es tu lista, ¿ya? No es la lista de todo el mundo, sino que es la lista tuya. La persona valora mucho, como les decía, la confidencialidad. Con esto, mis amados hermanos, en esta lección 5 vemos varias fases que debe tener una sesión de consejería y muchos temas que vamos abordando, pero el proceso de la consejería es eso, un proceso, un avanzar. Ahora, no todas las sesiones van a corresponder a lo que he mencionado. A veces la sesión es un tiempo de oración solamente. Hay personas que ha ocurrido que querían orar y al tiempo de la oración ha sido tan hermoso el tiempo del Señor que Él ha permitido que a través de la oración se reencuentren. Yo a veces les digo a los hermanos cuando están medio chanco, yo les digo chancosadito, les digo yo, cuando ya más o menos uno percibe que están avanzando, ya están medio ya listos para solucionar el problema, les digo, exactamente, gracias. Les digo, hermanos, tomémonos de la mano, ¿les parece? Pero tómense ustedes de la mano y van a ver que lo hermoso es sentirse nuevamente juntos. Y de esta manera ellos van a tener que practicar en su casa la oración, practicar en su casa la comunicación, la conversación que les permita avanzar. El consejero es un apoyo, es un guía. El consejero no es el tercero en el matrimonio, por poner un ejemplo. El consejero no es el papá, es el que apoya al hijo para instruir al hijo para respeto a los padres. No tampoco es el que va a las instrucciones de las cosas, sino que les va a mostrar bíblicamente lo que el Señor quiere de nosotros, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, amados hermanos, en este tema. Yo sé que son varios temas que se abordan, digamos, pero incluso muy casuísticos en algunos puntos, pero yo diría que esas 4 fases de inicio, desarrollo, apuntes, término y también este tiempo del seguimiento que llamamos, va a permitir, digamos, una buena consejería, ¿ya? ¿No sé, alguna pregunta, amado hermano? Ya. Hermanos, la petición concreta nuevamente es que envíen las tareas, por favor. Correspondería a la lección 5. Son respuestas, la verdad, las cosas, preguntas bastante directas y están dentro del contexto de la lección. ¿Ya? Y son verdaderos o falsos. Realmente es bastante dirigido la respuesta, pero si hay alguna duda, no duden en preguntarme, ¿ya? Para que juntos podamos obtener la respuesta, ¿ya? Y por otro lado, acuérdense del ensayo, de leer Cuando la gente grande y Dios pequeño, ¿ya? Ese libro es muy bueno, muy interesante y nos va a permitir, digamos, a través de las 100 primeras páginas hacer un ensayo. Yo sé que lo van a terminar leyendo completo porque es muy bueno, ¿ya? Pastor, disculpe, Sí, hermano. es un ensayo de las 100 primeras páginas, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Eso, pastor, gracias. Son 5 páginas las que hay que escribir, ¿ya? Pastor Carlos.
Sí, hermano, ¿quién me habla, perdón? Eugenio, Ahora, hermano Eugenio, pastor, perdón, ¿cómo está usted? Se lo muy bendiga. bien. Su correo es pastorimna, ¿cierto? Sí, pastorimna.c. Ah, ya, entonces yo le envío mis tareas. Pensé que estaba un poco dudoso si es que era o no era. Sí, la verdad las cosas le pido las excusas que esta semana han sido de locos, pero la voy a dar la respuesta esta semana, Dios mediante, ¿ya? Ya, gracias, Pero pastor. ya la recibimos. Y acuérdense el ensayo, hermanos, con eso nos va a permitir, digamos, tener ese libro es muy bueno, bueno, hay muchos libros de consejería bíblica. Hoy en día, durante muchos años, estuvimos preocupados, bueno, siempre hay tareas que van surgiendo, pero a veces hay situaciones en la familia que antes no se consideraban, pero hoy en día es necesario tenerlo muy presente, ¿ya? Por eso estamos estudiando la consejería y principalmente pensando en la familia también, ¿ya? No sé si alguna otra pregunta, hermanos. Ya, cualquier duda entonces me la hacen llegar, querido hermano, y bueno, vamos a tener este momento de término a través de oración, ¿ya? Le voy a pedir a hermano Andrés Castillo si nos pudiera dirigir, por favor, amado hermano, en oración. Bien, oremos. Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, en esta noche porque permitiste que pudiéramos tener esta clase, Señor, que nos ayuda también en nuestras vidas espirituales, en nuestro conocimiento, pero por sobre todo, Señor, es tu consejo que está basado en la palabra de Dios para nuestras vidas y también para quienes nos rodean. Bendice a nuestro pastor que ha preparado la clase y a cada hermano que se ha podido conectar. Danos un buen descanso, Señor. Nos ponemos en tus manos, porque tú eres poderoso y misericordioso con nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, y ayúdanos cada día a seguir fortaleciendo nuestra fe y glorificando tu nombre en todo cuanto hagamos. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.